Hola, soy Wilfredo Díaz, tu profesor de física, y te doy la bienvenida a este canal. Iniciamos con la historia de la física. La física tiene sus orígenes en la Grecia antigua, en donde se trató de explicar el origen del universo y el movimiento de los planetas. Leucipo y Demócrito, 500 años antes de Cristo, pensaban que todas las cosas que nos rodean, es decir, la materia, estaban constituidas por pequeñas partículas. Sin embargo, otros pensadores griegos como Empédocles, quien nació unos 500 años antes de Cristo, sostenían que la materia estaba constituida por 4 elementos básicos: tierra, aire, fuego y agua. Hacia el año 300 antes de Cristo, Aristarco ya consideraba que la Tierra se movía alrededor del Sol. Sin embargo, durante cientos de años predominó la idea de que nuestro planeta era el centro del universo y que este último carecía de movimiento, además que todos los planetas y las estrellas giraban en torno al mundo que habitamos. Alrededor del año 1500 de nuestra era, se desarrolló un gran interés por la ciencia, y entonces Galileo Galilei, científico italiano, llegó a comprobar que la Tierra giraba alrededor del Sol, como sostenía Copérnico. Sí, un astrónomo polaco. Aún más, Galileo construyó su propio telescopio y demostró que las estrellas se encontraban a distancias fabulosas y que debido a ello la mayor parte de ellas resultaba invisible al ojo humano. También descubrió manchas en el Sol, mismas que al desplazarse lentamente demostraban que éste giraba sobre su propio eje. Sin embargo, en Roma, la Santa Inquisición obligó a Galilei a retractarse de estas afirmaciones, las cuales chocaban completamente con las ideas religiosas contenidas en las Sagradas Escrituras. Galileo pasó sus últimos días en el retiro y murió en 1642, el mismo año del nacimiento de Isaac Newton, científico inglés que descubrió el movimiento de los cuerpos celestes por medio de su ley de gravitación universal. Él explicó que la fuerza de atracción llamada gravedad, que existe entre dos cuerpos cualesquiera, hace que las cosas caigan al suelo y se mantengan sobre la Tierra, de la misma manera en que el Sol retiene a los planetas que giran a su alrededor. En 1820, el físico danés Hans Christian Ørsted descubrió que cuando una corriente eléctrica circula por un conductor, alrededor de este se genera un campo magnético parecido al de un imán. Este hecho dio el nacimiento al electromagnetismo, que estudia las relaciones mutuas entre la electricidad y el magnetismo. En 1831, el físico y químico inglés Michael Faraday descubrió que las corrientes eléctricas inducidas, ¿sí?, que se producen cuando se mueve un conductor en sentido transversal, o sea, perpendicular a las líneas del flujo de un campo magnético, ¿sí?, Faraday pudo dar el siguiente principio. La inducción electromagnética es el fenómeno que provoca la generación de una corriente eléctrica inducida como resultado de la variación de un flujo magnético debido al movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético. En la actualidad, casi toda la energía que se consume en nuestros hogares, los comercios, las fábricas, las escuelas, oficinas, se obtiene en base a la inducción electromagnética. En todo el mundo existen generadores eléctricos cuyas turbinas son movidas por agua en estado líquido o en forma de vapor, en los cuales enormes bobinas giran entre los polos de potentes imanes y generan grandes cantidades de energía eléctrica. A principios del siglo XIX, John Dalton consideró que todas las cosas estaban formadas por pequeñas partículas, llamadas átomos, idea que fue aceptada por otros científicos, constituyéndose así la teoría atómica. También se discurrió que los átomos se combinaban para formar moléculas.
A mediados del siglo XIX, el inglés James Prescott Joule, de la industria cervecera, continuó los estudios del conde Thomson y comprobando que al realizar una cantidad de trabajo se produce una cantidad equivalente de calor. Joule estableció el principio llamado equivalente mecánico de calor, en el cual se demuestra que cada joule de trabajo equivale a 0,2 calorías, y cuando una caloría de energía térmica se convierte en trabajo es igual a 4,2 joules. Este principio hizo posible establecer la ley de la conservación de la energía, la cual indica que la energía existente en el universo es una cantidad constante, que no se crea ni se destruye, solo se transforma. También a mediados del siglo XIX, el físico escocés James Clerk Maxwell fue el primero en proponer que la luz está formada por ondas electromagnéticas, las cuales se pueden propagar en el vacío sin necesidad de un medio material, y Maxwell consideró lo siguiente: así como un campo magnético variable genera un campo eléctrico, también es posible que un campo eléctrico variable produzca uno magnético, de manera que una sucesión repetida de estos produce una perturbación electromagnética, en la cual uno es generador del otro. Obvio que hoy sabemos que la diferencia básica entre los diferentes tipos de radiación que constituyen el llamado espectro electromagnético se debe a su frecuencia o a su correspondiente longitud de onda. A finales del siglo XIX, el físico francés Henri Becquerel descubrió que la radiactividad se podía observar cuando los átomos del elemento uranio desprendían partículas más pequeñas, lo cual consideró que el átomo no era la partícula más pequeña, sino que estaba constituido además por otras partículas. Y esto motivó a realizar más experimentos atómicos como los de Thomson, Rutherford y Bohr, que concluyeron en describir al átomo como un pequeño sistema solar. Así como los planetas giran alrededor del Sol, el átomo, los electrones de carga negativa, giran alrededor del núcleo, el cual se compone de protones con carga positiva y neutrones sin carga eléctrica. Los descubrimientos de la radiactividad abrieron un nuevo campo, como la física atómica, encargada de estudiar la constitución del átomo. Así aparecieron las teorías de cuantos de Planck, la relatividad de Einstein, la mecánica ondulatoria de Broglie y